Hola, hola mi gente, reciban un cordial saludo. Gracias por acompañarme en este nuevo análisis. En las últimas horas se confirmó algo que pone en alerta máxima al gobierno de México. Fuerzas Armadas extranjeras, específicamente exmilitares colombianos, estarían operando como sicarios dentro de cárteles mexicanos y su participación ya provocó la pérdida de vidas en Michoacán. El escándalo ha cruzado fronteras y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó reuniones con el gobierno de Colombia para contener la amenaza. En este sentido, la violencia en México toma un giro internacional, mientras el gobierno federal responde con firmeza. Comencemos con la información. Lo que se vivió en Michoacán no fue cualquier enfrentamiento, pues resulta que un convoy de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano fue emboscado con un artefacto explosivo. Y lo más grave es que detrás del ataque estarían involucrados militares colombianos que habrían sido reclutados por grupos criminales en México. De este modo, el operativo terminó con la detención de 17 personas, de las cuales 11 son colombianos. Y aquí viene lo alarmante. Según el propio gobierno de Colombia, estos individuos sí tuvieron relación con sus fuerzas armadas. Es decir, estamos ante una estructura paramilitar que ya no se limita a lo nacional. Esto es un conflicto donde el crimen organizado opera con apoyo profesional extranjero. La Cancillería de Colombia se vio obligada a emitir un comunicado reconociendo los hechos. Confirmaron que tras revisar las identidades sí se trataba de exmilitares colombianos. Al respecto señalaron que todos sus connacionales recibirán la atención consular correspondiente, pero dejaron clara su postura, condenan los hechos y se deslindan de cualquier responsabilidad estatal. Sin embargo, también intentaron matizar su mensaje diciendo que la mayoría de los colombianos que llegan a México lo hacen con fines turísticos, académicos o culturales. En este sentido, trataron de minimizar la gravedad de lo ocurrido. Nos damos cuenta que esto no es nuevo. Ya hay antecedentes de personas extranjeras vinculadas al crimen organizado en México, no solo de Colombia, también de El Salvador y otros países de Centroamérica. Lo que antes era una excepción, ahora parece una práctica recurrente, y eso rompe por completo con la lógica del combate al crimen como un asunto interno. En este sentido, lo más preocupante es que ahora hablamos de una milicia contra milicia. Ya no son solamente sicarios locales, sino fuerzas entrenadas que saben operar explosivos, tácticas de emboscada y contrainsurgencia. Eso desequilibra las condiciones para nuestras fuerzas de seguridad. Como podemos ver, este tipo de estructuras transnacionales desafía incluso a los marcos jurídicos. ¿Cómo se combate a un grupo criminal que ahora tiene células militares profesionales extranjeras? Y lo más delicado, ¿quién los está contratando? ¿Qué recursos permitieron importar soldados? En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara. Confirmó que sí hubo detenciones de colombianos en Michoacán y que no es la primera vez que ocurre. De hecho, recordó que cuando era jefa de gobierno en la Ciudad de México ya se habían dado casos similares, con personas extranjeras integradas a bandas locales. En este sentido, la mandataria aseguró que desde hace tiempo planteó directamente al presidente Gustavo Petro, la necesidad de crear un grupo de alto nivel entre México y Colombia para temas de seguridad. Y sí, ya ha habido reuniones y coordinación entre ambos países para identificar y neutralizar estas amenazas. De este modo, comparó esta nueva cooperación con la que ya existe con Estados Unidos. La idea es que si hay grupos criminales operando desde Colombia o México, ambos gobiernos trabajen juntos para intercambiar inteligencia, detenerlos y extraditarlos si es necesario. En este punto, el gobierno mexicano no está improvisando. Nos damos cuenta que está actuando con seriedad, reconociendo la dimensión internacional del problema y fortaleciendo los mecanismos de cooperación. No se trata de confrontar a países, sino de aislar y castigar a quienes desestabilizan nuestras comunidades. Y sí, será el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien dé más detalles en los próximos días sobre estas detenciones y sus implicaciones nacionales e internacionales. Resulta necesario decir que en medio de esta crisis hay una buena noticia. El Estado mexicano logró capturar a los responsables del ataque, no hubo impunidad y se respondió de inmediato. Además, el gobierno ya está fortaleciendo sus lazos diplomáticos y de seguridad para que hechos como este no se repitan. A diferencia de gobiernos pasados que negaban la realidad o pactaban con criminales, no hay política clara de colaboración internacional y cero tolerancia en esos gobiernos neoliberales. En cambio, en estos gobiernos progresistas,
todo es transparente, todo es para el bien del pueblo. Lo que estamos viendo es resultado de décadas de abandono institucional promovido por gobiernos neoliberales que dejaron crecer el crimen sin control. Hoy, la cuarta transformación enfrenta una realidad que otros permitieron y lo hace sin rendirse. Así como podemos ver, no se está cubriendo los ojos, se está enfrentando el problema, incluso cuando implica confrontar estructuras delictivas con entrenamiento militar. La defensa de la soberanía y la seguridad ya no es discurso, es acción concreta desde un gobierno de izquierda con responsabilidad global. Siguiendo esta línea, hay que centrarse en un punto clave, la ubicación del ataque, porque no fue un hecho aislado. Fue en los límites entre Jalisco y Michoacán, una región que desde hace años se ha convertido en el epicentro del conflicto armado interno entre grupos delictivos. En este sentido, lo que ocurrió ahí no fue casualidad. Nos damos cuenta que esa zona está en disputa constante entre dos organizaciones criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Noreste. Y aunque tradicionalmente operaban en áreas diferentes, en los últimos años han cruzado líneas, buscando controlar rutas, territorios y recursos, porque la nueva administración de seguridad los está alcanzando. De este modo, la presencia de exmilitares colombianos en una región no es una coincidencia. Se insertan en una lógica de guerra territorial que va escalando en profesionalización, armamento y ahora también en internacionalización. La presidenta Claudia Sheinbaum no lo dijo abiertamente, pero lo dejó entrever. Hay indicios de que estos grupos están importando operadores con experiencia táctica, lo cual pone en jaque la seguridad nacional, no solo por el tipo de ataque, que fue con mina terrestre artesanal, sino por la coordinación que eso implicó. Como podemos ver, estamos ante estructuras paramilitares dentro del crimen organizado, y eso no solo cambia la magnitud del problema, cambia las reglas del juego para las Fuerzas Armadas mexicanas. En este sentido, la mandataria explicó que ya se están fortaleciendo los mecanismos de colaboración con Colombia. Ya hubo conversaciones previas con el presidente Gustavo Petro y también con el canciller. Además, confirmó que existen reuniones bilaterales de alto nivel, similares, como ya dije, a las que México sostiene con Estados Unidos. En este contexto, lo que busca el gobierno mexicano es replicar este tipo de coordinación con los países de origen de los nuevos integrantes del crimen organizado. Porque ya no basta con operativos nacionales, se necesita inteligencia conjunta, acceso a bases de datos militares, monitoreo de movimientos transnacionales y cooperación judicial. Al respecto, la presidenta también dejó claro que así hay coordinación con las autoridades colombianas y que incluso ya están obteniendo resultados y que será el propio Omar García Harfuch quien dará más información detallada de estas investigaciones, como ya se los dije hace un momento. Es así que nos damos cuenta que esta ofensiva del crimen no solo es brutal, sino también calculada. Están operando como mercenarios y con información privilegiada sobre los movimientos del ejército. Y aquí entra otro tema delicado, la infiltración institucional. Porque si esos grupos conocen con precisión las rutas y los tiempos de paso de convoyes militares, entonces estamos hablando también de filtraciones desde adentro o de tecnología usada para espiar. Es decir, el nivel de amenaza ya no es improvisado, es planificado y con redes internacionales. En este sentido, hay que preguntarse por qué esto no se detuvo antes. Y la respuesta está en el pasado. Durante los sexenios neoliberales se permitió el crecimiento de estas organizaciones, se solapó, se pactó y en muchos casos se abandonaron regiones enteras del país. Por eso hoy tenemos que enfrentar un monstruo que no se creó en este sexenio ni en el anterior, pero que por primera vez se enfrenta de forma directa sin medias tintas. Ahora bien, hay que destacar algo. Sí hay avances. Las capturas fueron inmediatas, la presencia del Estado se mantiene y se están activando los mecanismos internacionales necesarios para que esta red de mercenarios sea desmantelada. En gobiernos anteriores se habría negado todo. Hoy la presidenta lo reconoce públicamente y actúa. De este modo, no se trata solo de discursos. Hay trabajo diplomático, colaboración interinstitucional y uso de inteligencia estratégica. México está tomando el control del tema desde la política exterior, desde la seguridad nacional y desde la justicia. Cabe decir que pese a lo grave de la situación, hay un hecho que demuestra la fortaleza del Estado mexicano. Las capturas se realizaron en territorio nacional sin intervención extranjera.
sin ayuda foránea y sin titubeos. Es decir, nuestras instituciones sí están funcionando y además se está posicionando una nueva agenda bilateral con Colombia enfocada en la seguridad, que podría convertirse en un modelo regional a imitar. Para cerrar, hay que destacar que lo que antes era ocultado por gobiernos de derecha hoy se pone sobre la mesa. El crimen ya no opera solo con criminales improvisados, ahora utiliza soldados de otros países. Y mientras algunos sectores siguen queriendo militarizar todo sin estrategia, el gobierno de izquierda apuesta por la inteligencia, la diplomacia y el control legítimo del territorio. Así como se puede ver, por primera vez se está asumiendo la verdad sin maquillaje. El crimen se profesionalizó, pero también el Estado se está preparando para enfrentarlo con un modelo real de seguridad integral. Y bueno, mi gente, así las cosas. Gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis. Los invito a que le dejen su like a este video, a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video para seguir analizando lo que pasa en nuestro México y en el mundo. Y no olviden dejarme sus comentarios para saber qué piensan, porque su opinión es muy importante. Y en México todos tenemos voz. También quiero darles las gracias a todos los que me dejan sus comentarios, sus likes, sus saludos y que se suscriben al canal. Muchas gracias por su gran apoyo. Recuerden, siempre a la izquierda, con el pueblo.